Hola, que el Señor les bendiga. Soy Jairo Pérez y me encuentro con mi compañero Ever Linares en una nueva aventura que se llama Involucrados, temporada 2. Ever, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder tener este podcast de Involucrados. Y es un privilegio también pues tener como invitado pues a nuestro hermano pastor del distrito número 5, Pastor Roberto Santos. Bienvenido. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Hermano, es una bendición el poder compartir con ustedes y que podamos platicar un poco de lo concerniente a la obra de Dios. ¿Cómo se siente, hermano, de formar parte de esta nueva temporada de Involucrados? La primera, ¿qué le pareció? Pues muy bien, es primera vez que estoy con ustedes y primeramente agradecido con Dios, agradecido con los hermanos de la corporación por el privilegio, ¿verdad? Sabemos que toda temática que se desarrolla en los medios de la corporación pues es muy edificante, muy informativa, nos ayuda a poder reflexionar en los diferentes ámbitos que como iglesia pues desarrollamos en la obra. Sí, en sí Involucrados, pues como ya tuvieron la primera muestra en la primera temporada, se tocan temas que realmente es lo que está pasando en el ámbito juvenil, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en esta ocasión, Ever, siendo el tema es bastante interesante. Sí, el tema es súper bueno desde que lo comenzamos a tocar. Es bien interesante porque vamos a ver el tema de la relación entre joven y pastor, ¿verdad? Creo que ya solo con eso, Ever, ya como que se llama la atención, Así es. porque creo yo que no es algo, la relación del joven como tal y el pastor, quizás no es algo que se haya dado desde hace mucho, sino que eso viene tiempos un tanto recientes, porque por lo general siempre ha sido, sí, la relación del pastor, pero con la persona adulta, ¿no? Así es, lastimosamente el adulcentrismo se le llama, está bien Marcado. impregnado, ¿verdad? En las relaciones, no por la falta de jóvenes, no por la falta de niños, siempre hay en el pueblo del Señor y la Biblia lo registra, siempre ha habido de todas las edades, pero he ahí la importancia de nosotros como pastores, el poder dar esa cobertura espiritual, el poder ser amigos de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y como la Biblia lo dice, un cuerpo, un miembro del cuerpo, por pequeño que sea, es importante, desarrolla una función muy importante en el cuerpo de Cristo. Sí, al menos en mi caso, Ever, no sé vos, pero yo recibí a Cristo a los 15 años. ¿En tu caso? Sí, igualmente como lo hablamos creo que en un tema anterior, ¿verdad? Que yo recibí al Señor a mis 18 años, ahí hace muchos años atrás. Y gracias a Dios pues seguimos aquí todavía, ¿verdad, hermano pastor? Para usted, según su experiencia, ¿qué es lo que significa ser pastor? Pues ser pastores es ser un guía, ¿verdad? Estar no solamente en los momentos alegres de las personas, sino en los momentos tristes. Tenemos esa bendición de ser llamados por el Señor a desempeñar esa labor de pastoreo, de guianza, de formación a la iglesia, de poder estar ahí aconsejando, instruyendo, guiando, ¿verdad? En las decisiones, el poder acompañar a la iglesia del Señor como Pablo lo escribe a los Efesios y dice, él mismo instituyó a algunos maestros, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas. Es decir, Dios en su misericordia ha dotado a la iglesia de 5 ministerios para que la iglesia pueda desarrollarse aquí en la tierra y poder tener esa cobertura espiritual. Pero una pregunta, entonces, si es tan amplio el trabajo del pastor para con la persona, independientemente de la edad, ¿verdad? ¿Por qué cree que se centra más que nada o se ha estado centrando tradicionalmente en el adulto y no en la niñez? Y en este caso que estamos hablando de los jóvenes, ¿por qué más que nada en el adulto? ¿Será más fácil trabajarlo? ¿Será que quizás por la misma experiencia ya vivida
ya no es tanto que le aconsejen lo que va a pasar, sino que ya vivió. ¿Por qué será? Pues pueden haber muchos factores y uno de ellos quizás la impaciencia, porque un niño, un joven, es un trabajo a largo plazo, a mediano o largo plazo. En cambio, el adulto es un trabajo que uno puede desarrollarlo a corto tiempo, ¿verdad? Y que da resultados o puede dar resultados a corto tiempo. Entonces, muchas iglesias cometen el error de solo trabajar con los adultos, solo con el adulto, porque obtengo un beneficio o un logro inmediato, ¿verdad? En todo aspecto, servicio, económico. En cambio, el joven, el niño, lleva más tiempo de formación que no debe de descuidarse, porque ustedes mencionaban sus edades cuando conocieron al Señor. Nosotros los pastores igual. O sea, yo nací en el Evangelio. En mi adolescencia me alejé, pero a los 16 años el Señor en su misericordia me llama nuevamente y empieza lo que es ya el ser parte de una célula, el ser asistente, el ser líder, llegar a ser supervisor, por su gracia ahora como pastor, etcétera. Pero fue en una etapa muy crucial, porque se nos olvida a los adultos que fuimos jóvenes y que tuvimos los mismos problemas. El sabio Salomón escribe en Eclesiastés y dice, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, las mismas tentaciones que yo como joven, cuando fui joven, tuve, las tiene hoy el joven. Claro que hoy hay más herramientas que arrastran al joven a malas decisiones, sus impulsos, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros fuimos tentados, aún Jesucristo, dice la Biblia, fue tentado en todo para socorrer a los que somos tentados. Justamente en esa parte de trabajar con jóvenes, quizás, ¿cuál cree usted que es de los elementos más difíciles con el de trabajar con los jóvenes? El tener paciencia. El trabajar con los jóvenes requiere paciencia, sí, requiere sinceridad. El joven quiere que uno sea sincero y ver el trabajo pastoral no como veo a mis papás. O sea, mis papás me regañan, mis papás se enojan, mis papás explotan en sus emociones. Entonces ellos quieren ver en el trabajo pastoral un amigo, un oyente, alguien que un confidente. Escuche, un confidente, no alguien que les tolere, ¿verdad? Sino que alguien que los guíe, pero no en base a gritos, no en base a castigos, sino escuchándolos y sobre todo a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? Que es lo que muchas veces falta en los hogares, el poder aconsejar en base a los principios de la palabra de Dios. Sí, en cuanto a eso, yo creo que podríamos decir que la parte de la autoridad es la que suele ser ahí también bastante mediático. Pero siendo el joven, por ser joven, cuesta a veces infundirle ese modelo de autoridad, ¿verdad? Claro. Entonces quizás una pregunta que puede surgir cuando ya se le intenta al joven introducir, ¿verdad?, en este ecosistema ya un poquito más amplio, puede preguntarse el joven, o sea, ¿por qué necesito tener un pastor, no? Si quizás recibo consejos de otras personas, o sea, ¿cómo poder responder a esa pregunta con el joven? Bueno, la palabra del Señor dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, los consejeros no decidimos por el aconsejado. Al final es el aconsejado el que toma sus decisiones en base a todos los consejos que ha recibido de sus padres, de sus familiares, de los amigos, del pastor, de los hermanos de la iglesia, etc. Al final, él o ella va a tomar la decisión acertada, pero ese es el objetivo, el poder guiarlo a que su conocimiento se amplíe, su panorama de decisión se amplíe de tal manera que pueda tomar una decisión basada en los principios de la palabra de Dios, guiado por Dios. Porque todos nos hemos equivocado, sí, hermano Eber, hemos cometido errores y uno dice, si hubiera preguntado,
si me hubieran dicho esto antes de todo lo que yo me hubiera ahorrado. Y ese es el sentir de nosotros los adultos. O sea, porque muchos de nosotros no vivimos en un ámbito cristiano en nuestra niñez o juventud. Y tomamos nuestras decisiones. Y ahora que Dios nos permite a nosotros el poder servir a los demás, ellos tienen el privilegio que nosotros muchas veces no tuvimos en nuestra juventud. Exactamente. Viendo, hermano, lo que ya nos amplió ahí, es que significa ser pastor, ¿cuál es su opinión, su punto de vista, o qué puede decirnos usted acerca de los jóvenes? Bueno, la palabra del Señor, hay un versículo que me llama mucho la atención y es Proverbios 20:29. Dice, hay varias versiones, pero quiero leerla en una versión que dice: al joven se le admira por su fuerza. Entonces, es muy importante que nosotros podamos capacitar, guiar, instruir al joven, porque el joven es servicial, el joven tiene talentos que Dios le ha dado y que muchas veces no se han descubierto. Es como lo que llamamos que es un diamante en bruto, Sí. que necesita formación, que necesita instrucción, que necesita el poder descubrir cuál es su talento de servicio en la iglesia, el poder involucrarlo, el poder hacer que sienta a Dios, y que David dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Nadie viene por carambola o por suerte a esta tierra, independientemente cómo nuestros padres nos cuenten que nos engendraron, no fue casualidad, hay un propósito de Dios. Y todos, líderes, anfitriones, supervisores, pastores, representantes juveniles, todos estamos o debemos de estar involucrados en esa etapa de formación Involucrados. para los jóvenes. Sí, estábamos viendo, hermano, gracias. En cuanto, bueno, en la actualidad, mejor dicho, en la actualidad, se está viendo como un ambiente, no en todos los casos, pero un ambiente de distanciamiento entre pastor, joven, ¿verdad? Pero yo creo que, y siento, no sé si me estoy equivocando, usted me va a corregir, equivocando, ¿verdad? Usted me va a corregir. Si es que el joven no se le enseña como a poder llevar a esa amistad, digamos así, o acercamiento con un pastor, o en sí el joven ya como automáticamente por sus pensamientos o su punto de vista tiende a no acercarse a un pastor como a pedir consejo, a pedir un guía, o no sé. No sé. Agregando a eso, yo creo que tiene mucho que ver también la percepción, porque lo que usted menciona, creo yo que su percepción personal hacia los jóvenes. Usted le ve el potencial, usted ve que son o sea, personas en las cuales se les puede ir moldeando, ¿verdad? En un periodo de tiempo, pero ¿cuál cree usted que también sea la percepción de los jóvenes hacia uno? Porque eso tiene mucho que ver con lo que dice Ever. ¿Por qué el joven no se acerca al pastor? Porque hay una percepción. ¿Por qué quizás el joven no busca un buen consejo dentro de la iglesia? En este caso, el pastor. O sea, creo yo que tiene mucho que ver la percepción. Claro. Entonces, para usted, ¿cuál cree que es la percepción actual que tiene el joven del pastor, de un pastor? Lastimosamente, a veces se genera una mala percepción desde el hogar, porque los padres tienen la tendencia de decir: te voy a llevar donde el pastor para que te corrija, ¿verdad? Para que te discipline. Entonces, a veces el joven ve al pastor como ¿qué? Un juez, ¿verdad? O un capataz. Entonces, a veces el joven siente ese temor. De hecho, en la naturaleza está el ver al adulto o ver esa autoridad como inalcanzable. No me va a entender, no me va a aceptar, lo que va a hacer es castigarme, lo que va a hacer es regañarme. Entonces, yo recuerdo en mi experiencia personal, yo me acercaba a mi mamá solo para
pedirle algo cuando yo necesitaba. No porque mi mamá fuera mala, ¿verdad? No, todo lo contrario, pero como era la autoridad y yo la veía a ella estricta, seria, entonces cuando ella ya estaba acostada, entonces yo me acercaba y me sentaba a la orilla de la cama. Entonces mi mamá ya sabía y me decía, ¿qué querés? Porque era el único momento en el cual yo... ¿Por qué yo te me acercaste? acercaba. Algo Entonces, querés, algo querés. algo quiere. ¿Qué querés? Y exactamente yo quería algo. O sea, ¿me da permiso de ir mañana a la excursión que va a haber en el trabajo, en el colegio? Yo esperaba el último día, ¿verdad? Ya cuando estaba dormitada. Correcto. Entonces, a veces se tiene esa percepción del pastor, ¿verdad? Por la falta muchas veces de pastoreo en el sentido de que nos vean en las células, de que nos vean en los sectores, que uno pueda saludar, que uno pueda saludar al joven. Los jóvenes tienen su estilo de saludo. Sí. Salúdeme. Los ¿verdad? 5. Sí, Se no, saludan. pues sí. Entonces, si uno ya... Eso es del diablo, ¿verdad? Sí. Y no es que uno de pastor... el peor error que uno puede cometer como pastor adulto es ser igual a un joven. O sea, yo no me saludo así con los jóvenes, ¿verdad? Yo veo que ellos se saludan así, pero yo les doy el saludo normal, pero acompañado quizás de un abrazo, de ponerles la mano en el hombro. Hey, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Sí, ¿verdad? gloria a Dios. El que ellos puedan sentir esa apertura. Esa cercanía también. Sí, esa apertura, ¿verdad? De que no lo vean a uno. Hay una percepción y dicen, es que el hermano se ve bien serio. Sí. Y es cierto. Pues la mayoría tiene por cómo esa. uno se viste formal, con corbata, con saco, es que el hermano se ve bien serio. Y sí, pero ahí viene la importancia de relacionarnos, ¿verdad? Porque ya en las relaciones uno se da cuenta de que es diferente. Se rompe el hielo, se rompe ese esquema de pensamiento donde se ve a la persona cuadrada y que me va a regañar y que, Dios mío, ¿qué va a pasar de mí? No, el poder tener esa apertura para cambiar toda percepción negativa que se tenga. Yo creo que, hermano, analizando este tema que es bien, yo le decía a Jairo que es un tema Muy amplio. bien amplio, ¿verdad? Pero, bueno, en mi experiencia trabajando como representante de jóvenes, bueno, Jairo también es representante, creo yo que desde ahí comienza como podemos como guiar al joven, Correcto. ¿verdad? Hacia ver al pastor como la autoridad, pero como una autoridad de que nos representa, que es el encargado de, y enseñarle también a que él es una persona que nos puede dar un consejo muy puntual, muy de parte de Dios, ¿verdad? Porque en mi caso, en los años que he trabajado como representante de jóvenes, he pasado por muchas experiencias y en muchas ocasiones el primer consejo que yo doy es, vaya donde mi hermano pastor. Por ejemplo, cuando hay una relación de noviazgo, si una relación de noviazgo no está de intermedio ahí, nuestro hermano pastor, esa relación puede ir, no digo que va a ir, que puede ir al fracaso, ¿verdad? Entonces, pero yo he tenido experiencias, hermanos, que hay una relación, yo los oriento, los guío y les digo, el siguiente paso, vaya donde mi hermano pastor, ¿verdad? Entonces yo creo que desde la célula de ahí debe de comenzar como ese mentoreo, digámoslo así, ¿verdad? De guiar a las personas que nuestro hermano pastor no está ahí para regañarnos, para exhortarnos, para jalarnos el pelo, decirnos quítese de aquí, sino que para darnos un consejo, ¿verdad? Un consejo. Ser como un enlace, ¿verdad? Correcto. Hay una estructura, ¿verdad? Que es líder, supervisor, pastor de zona, pastor de distrito. Y hay dificultades que el joven atraviesa que el líder las puede atender con toda facilidad. Exacto. Si el líder no puede, el supervisor es el encargado, ¿verdad? Si el supervisor ve que está fuera de sus capacidades, de sus límites, está uno como pastor, ¿verdad? Exacto. Pero porque todos tenemos la capacidad de poder aconsejar basado en nuestra experiencia propia o, sobre todo, basado en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero
no tener miedo de poder, porque tal vez no es tan grave como para llegar hasta donde el pastor. Tal vez es algo que se puede solucionar localmente. ahí, localmente, entre los mismos jóvenes de la célula, poder ayudarle, tener esa confianza, de darles apertura, que el joven puede expresarse. A veces el joven tiene temor de contar su problema porque se van a reír de mí, Sí. se van a burlar, me van a regañar. En cambio, el generar ese ambiente de confianza para poder guiar a ese joven o jovencita. Ese ambiente de confianza que usted menciona, creo que lleva procesos previos, ¿verdad? Para que ese ambiente se dé, pero es parte también del trabajo pastoral. Y con respecto a eso, para usted que tiene, ¿cuántos años ya de ser pastor? 15 años, por la gracia del Señor. 15 años. ¿Para usted ha sido fácil ser pastor? ¿Es fácil ser pastor? Sí y no. Sí, en el sentido de que es la gracia de Dios que nos ayuda, nos guía. Hay situaciones que cuando uno oye escuchar al joven o parejas, uno en la mente está pidiéndole auxilio a Dios. Dios, ayúdame, guíame ante esta situación, porque hay gravedad en esa situación, en ese problema. Y se vuelve difícil en ese sentido, ¿no? De que no soy yo el que le voy a ayudar a esa persona, sino que sea Dios ayudando en esa situación, ¿verdad? Pero el tener esa cercanía, como les decía yo, hemos sido líderes, hemos sido supervisores, hemos sido pastores, ahora por la gracia del Señor, el acercarnos a la gente, eso facilita nuestro trabajo para poder dar respuesta a las necesidades, basado pues en que nosotros también hemos atravesado por dificultades como pornografía, noviazgo, problemas en el matrimonio, problemas económicos, problemas laborales. Hemos tenido jefes agradables como jefes desagradables, ¿verdad? En el sentido del trato que ellos han tenido. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cómo el Señor nos ayudó? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo debe de ser nuestro accionar, nuestro comportamiento ante esos desafíos que se nos presentan? Entonces, sí es fácil, pero a la vez se vuelve difícil porque son desafíos que se levantan y que uno muchas veces, la mayoría de veces, le dice Dios, ayúdame en esto, porque no es con espada ni con ejército, sino con tu Espíritu Santo. Sí, usted menciona todo esto y hay una palabra para mí que está en el aire, que es la comprensión. Correcto. Creo que la comprensión, esa facultad de ser comprensivo, ser empático, eso tiene que ser de las piezas fundamentales para un pastor para poder comprender, ¿verdad?, al joven. Pero no por experiencia propia, pero sí porque yo he escuchado que dicen que, o sea, no es que si le cuento al pastor, o sea, me va a regañar. Es que el pastor seguramente nunca pasó por esto. Y más que me va a mandar a leer la Biblia, me va a mandar a que no, a que esté en la célula, pero el joven por la misma desesperación quizás quiere respuestas a corto plazo. Pero creo que la comprensión juega un papel importante porque para todos es, al menos los que ya tenemos un poquito más de tiempo en el Evangelio y vemos cómo Dios trabaja, que no es en nuestros tiempos, sino que es en los tiempos de Dios, a veces nosotros sabemos que Dios va a actuar en su momento, pero ¿cómo podemos nosotros trasladarle eso a los jóvenes? La comprensión, ¿cree usted que es una facultad que hace falta reforzarla para que se cree ese ambiente que el joven pueda acercarse mucho más? Claro que sí, también la responsabilidad, porque Dios lo puede hacer ya. ¿Por qué no lo hace ya? Porque hay una lección que quiere darnos y quiere que nosotros también asumamos una responsabilidad, un compromiso, renunciar a aquello que nos está haciendo tropezar, el poder esperar en Dios, el tener esa paciencia. La Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, que es lo que no tenemos.
porque hoy la vida se está diseñando para hoy, para allá, para instantáneo ayer, todo. ¿verdad? Todo instantáneo, ¿verdad? Hoy no va al molino, ya vienen los frijoles molidos, solo para que los calienten. A la nixtamas. El café instantáneo. Las sopas instantáneas. Exacto, ¿verdad? Entonces, es un proceso. No nos gustan los procesos. Tenemos dolor de muela, sáquemela. Yo quiero que ya no me duela. Sí, pero el dolor no se soluciona con sacarla, porque después viene el periodo de la recuperación, de la adaptación, de poder ingerir los alimentos, etc. Entonces, igual es en los problemas, en las decisiones. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza. La oración es poderosa. Sí, amén. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La armadura de Dios, que dice, tomen el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Es decir, a veces el joven piensa que uno le puede dar soluciones mágicas, pero lo que usted decía, y a mí me pasó con una pareja, ¿no? Llega el esposo y me contó su problema, etcétera, y entre muchas medidas que él debía de tomar, una de ellas era la oración. Entonces, cuando llega donde la esposa, y yo lo supe porque la esposa me lo comentó, él iba un poco decepcionado, ¿no? Porque llega donde la esposa y le dice, ¿qué te dijo? Que ore más, ¿verdad? Entonces, él lo vio como algo insignificante, ¿no? Pero la oración es algo poderoso, ¿verdad? Algo maravilloso, porque es decirle a Dios, ayúdame, yo no puedo. Asumir una responsabilidad, asumir un compromiso, el poder congregarse, el poder venir a los cultos, no solo juveniles, que es una vez al mes, sino estar involucrado en las células semana a semana, en las actividades que se hacen a nivel de sector, de zona, de distrito, el poder congregarse día a semana, el venir los domingos. Hay un área de nuestra iglesia como Club Victorioso, sí, donde es para los jóvenes. O sea, poder que el joven comprenda que no va a ser de la noche a la mañana. Hay asuntos que sí, hay asuntos que llevan un proceso largo y que requieren mi compromiso, mi decisión, que yo me involucre, que yo corte con esa amistad, que yo deje este aparatito, ya no me meta a esos sitios que me están atrapando, el poder resistir al diablo y él huirá, dice la palabra. Amén, amén. Es bien, bien interesante, hermano, lo que acaba de comentar. Y como ampliando un poquito, hermano, esto de la relación joven-pastor, bueno, se me venía a la mente a mí ahorita, ¿verdad? Que una de las características que debe tener también un pastor hacia el joven, quizás no solo, Jairo, lo que dijiste, la comprensión, sino que el acercamiento, ¿verdad? El convivir, el conocer por nombre, por lo menos, bueno, un joven cuando un pastor lo saluda por fulano, hey, el pastor me conoce, ¿verdad? Y gloria a Dios, dice a orar ahí, Señor, gracias porque el pastor me habló. Entonces yo creo que debe de haber eso, acercamiento, no sé, ahí usted me corrige después, ¿verdad? Pero en alguna actividad, tener en la zona, yo al menos cuando tengo alguna actividad, yo invito, hermano, venga, ¿verdad? Y puede hacer un espacio, porque los jóvenes, quieran o no, se sienten representados. Sí, eso. Perdón, espérame. Yo conozco jóvenes que no tienen a Cristo aún en su corazón, pero están en ese proceso, que ellos ya dicen, yo soy de la zona tal, del distrito tal, y de tal iglesia. Y ahí los quieren llevar por otro lado, pero ellos se sienten que yo aquí pertenezco. Entonces, ¿qué fue lo que produjo eso? Es el acercamiento. Representante de joven con joven, pastor con joven. O sea, es un acercamiento, digo que es otra de las características importantes que debemos de tener, ¿verdad? Y fíjate que eso yo lo he visto en algunas actividades, que el pastor o sea, es una actividad de zona, pues la estructura, ¿verdad? La alabanza, la prédica y si es actividad de jóvenes, ¿verdad? Luego lo que se tenga que hacer. Pero se ve por lo general un tanto inaccesible el pastor,
porque está prácticamente adelante, ¿verdad? Sube a predicar, baja y quizás se aleja un poquito, ¿verdad? Como ya tuvo la participación, pero quizás se ve de lejos al pastor. Correcto. No se ve que tengan esa cercanía, que digan, bueno, me voy a ir, o al terminar la actividad, me quedo y yo comienzo a saludar a los jóvenes. Compartimos el refrigerio. Ujú. No Sí, sé, porque se algo, ve ¿va? apartadito, ¿verdad? Así. Sí, bueno, por protocolo, ¿verdad? Pero sí, como que eso marca y levanta una barrera invisible que yo estoy acá, pero él está allá. Esa es la clave, romper esas barreras, ¿verdad? Romper esas barreras, poder tener esa cercanía, para que el joven pueda tener una apertura, ¿verdad? Que el joven tenga la seguridad que somos prudentes, que va a haber un respeto a ser ese confidente de lo que me está contando, que no es que se lo voy a ir a contar a mi mamá, se lo voy a ir a decir a mi papá, no, que pueda tener esa seguridad que vamos a ser prudentes, que estamos ahí para ayudarles, que tenemos una experiencia en el Señor, tanto propia, vivida en carne propia. Sí. Hemos tenido muchas de las tentaciones que el joven tiene, hemos atravesado por esas circunstancias, una experiencia a través de la palabra, una experiencia a través de que hemos dado consejería a muchas personas. Yo recuerdo una pareja que me preguntó y me dijo, en lo que usted es pastor, ¿a cuántas parejas ha casado? Y yo le dije, no llevo un registro, le dije, pero ¿por qué la pregunta? Es que quiero saber, me dijo, si usted tiene buena mano. O sea, y a mí me dio risa, ¿verdad? Porque no depende de uno, o sea, no es que uno tenga buena mano o mira, anda con tal pastor porque él aconseja bien, a mí me aconsejó y funcionó. No es así, ¿verdad? Hay varios casos así. Sino que es dar lugar a Dios a través de las relaciones, de la confianza y confiar y creer. Caerá, pero 7 veces, dice, el Señor lo levanta. O sea, el poder acompañar en todo ese proceso de caída, de que se levanta, de que se reconcilia, de que todavía no acepta a Cristo, pero está en la reunión y uno sin querer, por costumbre le dice hermano a los amigos. Sí. Hey hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. El poder estar ahí en esta travesía de la vida cristiana que es muy especial. Sí, bueno, creo que el tema es muy amplio, sin embargo, pues vamos a dejarlo hasta acá, porque hay que guardar un poquito también para los otros temas. Para los otros episodios. Si no, agradecerle, pastor. Creemos que tanto nosotros hemos aprendido bastante, como pues los que nos están viendo. Los que nos están viendo. Sí, o sea, yo iba escuchando, iba analizando, entonces, quieras o no, eso aporta bastante. Así que bueno, yo me despido. Gracias, Ever, pastor. Aprovechemos este espacio como que usted déles un mensaje a los pastores. Hábleles a los pastores y dígales cómo debería ser la relación pastor joven. En base a todo lo que hemos hablado, apertura, comprensión, cercanía, ¿verdad? Así que, dale. Bueno, la palabra del Señor es nuestra guía, ¿verdad? Nuestro manual es la palabra del Señor. Y Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor dijo, su vida da por las ovejas. Recuerdo un pastor de otra congregación que enseña en un instituto. Él nos enseñaba y nos decía, nos recalcaba, el pastor debe de oler a oveja. O sea, no podemos ser pastores aislados, no podemos ser pastores solamente de escritorio, de oficina, sino que recordar nuestros inicios, recordar de dónde el Señor nos llamó. David era un pastor de ovejas, llegó a ser rey, llegó a tener cercanía con el pueblo, igual nosotros, ¿verdad? Pablo habla acerca de la humildad que tuvo Cristo, le escribe a los filipenses en el capítulo 2, y dice que siendo Dios, se despojó, no vio su posición como cosa que aferrarse, dice, sino que se humilló
hasta lo sumo siendo servidor. Jesucristo dijo que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, Amén, tiene que ser el servidor de los demás, ¿verdad? No hay mejor reconocimiento a nuestra labor, pero sobre todo al nombre de Dios, que la gente pueda experimentar, apreciar, valorar, tener la compañía nuestra como pastores en la célula, en los sectores, en las acciones de gracias, en las vigilias, en el funeral, en la boda, en el cumpleaños, en todas las etapas de nuestra vida, porque ese es el reto. Ser instrumentos útiles en las manos de Dios. amén, Muchas gracias por la invitación. Oh, gracias. Que Amén, Dios hermano. les bendiga grandemente. Gracias. amén. Y no se pierdan el próximo episodio. Dios los bendiga. Dios les bendiga.